Veamos ahora áreas sombreadas. Debes recordar que el área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura plana, es decir, el área es todo el espacio que ocupa una figura. Debemos recordar algunas fórmulas de algunas áreas básicas, por ejemplo, el área del cuadrado. Sabemos que el cuadrado tiene todos los lados iguales y el espacio que ocupa está determinada por la siguiente fórmula: área es igual al lado al cuadrado. Otra figura es el rectángulo. Necesitamos dos dimensiones, su base y su altura. La base es B y la altura es A. Y su área sería base por altura, B por A. En el triángulo también necesitamos la base y la altura. Esta vez su fórmula va a ser base por altura entre 2. Y no debemos olvidar al círculo. Para eso necesitamos el radio. El radio es la distancia que va del centro hasta un extremo del círculo. Y su área sería pi por radio al cuadrado. Luego de haber repasado las áreas, veamos algunos ejemplos. Determinar el área de la región coloreada. Si te has dado cuenta, este es un cuadrado que tiene de lado 6, en cuyo interior hay muchos triángulos, pero el área coloreada está formada por 4 triángulos anaranjados. Hay varias formas de calcular el área de la región coloreada. Podría ser el caso de que tú elijas calcular el área de cada uno de los triángulos y luego lo sumes. Estaría correcto. Pero hay una ventaja que tienen las áreas, y es que podemos hacer traslados cuando es factible esa opción. Mira, pon mucha atención. ¿Qué te parece si este triángulo lo trasladamos hacia la parte de abajo? Encajó perfectamente. Y este triángulo lo encajamos por aquí. ¿Qué es lo que se ha formado? Un rectángulo. Muy bien, entonces el área coloreada sería lo mismo que encontrar el área de ese rectángulo, pero necesitamos algunas medidas. Si completamos, la base es 6 y su altura es 3, ya que es la mitad del lado del cuadrado. Recordemos que el área del rectángulo es base por altura. Entonces calculemos el área. Área sería base, que es 6, por la altura, que mide 3. Por lo tanto, obtenemos 18 centímetros al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Determinar el área de la región sombreada. Si te has dado cuenta, este es un círculo oscuro en cuyo interior tenemos 4 semicírculos que no están pintados y su diámetro es 4. Para calcular el área de esta figura también vamos a aprovechar los traslados, así que este semicírculo lo trasladamos por aquí y este otro por aquí. Entonces se han formado figuras completas. Para calcular el área sombreada necesitaríamos primero calcular el área de toda la figura oscura. Y a este le descontaríamos 2 círculos que no están sombreados. Pero me falta el radio del círculo que no está sombreado. Sabemos que todo esto mide 4 centímetros, que es el diámetro. Entonces el radio sería 2. Le descontaríamos entonces 2 veces el círculo que no está sombreado y tiene de radio 2. Reemplacemos, el área del círculo oscuro sería pi por radio al cuadrado. Su radio es 4, por lo tanto sería pi por 4 al cuadrado. Le descontamos 2 veces el área del círculo que no está sombreado y tiene de radio 2. Si le reemplazamos en la fórmula, sería pi por 2 al cuadrado. Resolvamos las operaciones. 4 al cuadrado, 16 por pi es 16 pi. En el otro lado, 2 al cuadrado es 4 por pi es 4 pi, pero esto está duplicado 2 veces. 4 pi por 2 es 8 pi. Por lo tanto, el resultado sería 8 pi centímetros cuadrados. Siguiente ejemplo, determinar el área de la región coloreada. Recuerda que la ventaja de las áreas es que podemos hacer algunos traslados con algunos sectores. Dependiendo de la medida los podemos encajar en algunos lugares. Pero cuando no es visible debemos hacer algunos trazos. Pon mucha atención en los trazos que voy a realizar. Realizamos un trazo por aquí y otro por aquí. Entonces ahora se nota que hay semicírculos. Según la medida que tienen, los podemos trasladar en algunos sectores. Mira, por ejemplo, este va a encajar perfectamente por aquí. Y este otro va a encajar perfectamente hacia arriba. Entonces encontrar el área de esa figura está mucho más fácil. Si completamos las medidas, tiene de lado 4. Entonces recuerda que el área del cuadrado es lado al cuadrado.
Como el lado de esta figura es 4, aplicamos la fórmula para encontrar el área, sería 4 al cuadrado y obtenemos 16 unidades al cuadrado. Sí, tenemos más ejemplos. En el siguiente cuadrado ABCD, su lado mide 6 centímetros. Calcular el área coloreada. Recuerda aprovechar la ventaja de áreas, que es trasladar algunos sectores. Pero cuando no se nota, debemos hacer algunos trazos. Si trazamos las diagonales del cuadrado, como que ya se empieza a notar qué es lo que podemos trasladar. Mira, esta hojita viene para este lado y esta otra hojita para aquí. Y se ha completado el triángulo. Recuerda que el área del triángulo es base por altura entre 2. Aprovechando las medidas del lado del cuadrado, tendríamos 6 de base y 6 de altura. Por lo tanto, el área sería 6 por 6 entre 2. Si resolvemos la operación, 6 por 6, 36, entre 2, 18 centímetros cuadrados. Ahora te toca a ti. En el cuadrado ABCD, el lado del cuadrado mide 4 centímetros. Entonces el área coloreada es... Te doy las alternativas. Tienes un tiempo de 30 segundos para poder resolverlo. Y el tiempo empieza a correr a partir de ahora. El tiempo se ha terminado. Veamos si coincidimos en la solución. Si trazamos las diagonales del cuadrado, vamos a poder notar que las hojitas van a poderse trasladar a esos sectores y van a llenar los espacios. Por lo tanto, se ha formado un triángulo. Recuerda que el área del triángulo es base por altura entre 2. Y las medidas del lado del cuadrado eran 4. Entonces la base del triángulo es 4 y su altura también es 4. Entonces el área sería igual a 4 por 4 entre 2. Si resolvemos la operación, 4 por 4 es 16, entre 2 es 8 centímetros al cuadrado. Y le corresponde la alternativa C. Veamos qué tal te va con este. En el siguiente cuadrado ABCD, su lado mide 12 centímetros. Calcular el área coloreada. Te doy las alternativas. Tienes 30 segundos para poder resolverlo. Se acabó el tiempo. Bien, veamos la solución del problema. Estoy segura que aquí sí la tuviste que pensar un poco, ya que no siempre se van a trazar las diagonales del cuadrado. También podríamos trazar una cruz. Ahora observamos que hay algunos semicírculos que los podemos trasladar. Movemos este semicírculo y lo encajamos allí y este aquí. Entonces ha formado 2/4 de una circunferencia. Todavía podemos hacer un traslado más. Si lo ponemos al costado, se forma un semicírculo. Completamos las medidas del lado del cuadrado, que es 12. Entonces el radio sería 6, ya que es la mitad del lado. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula, sería pi por 6 al cuadrado. Pero como este es un semicírculo, no necesitamos la totalidad de la fórmula. Necesitamos solo la mitad. Así que lo dividimos entre 2. Ahora sí, hagamos nuestras operaciones. 6 al cuadrado es 36 por pi, sería 36 pi entre 2. Terminamos de hacer la división. 36 pi entre 2, 18 pi centímetros cuadrados. Le corresponde la alternativa D. Vamos, no te canses, uno más. Determinar el área de la región sombreada. Te doy algunas medidas. También te muestra las alternativas. Este sí va a ser todo un reto. Tienes un tiempo de 30 segundos para poder resolverlo. Y el tiempo empieza a correr a partir de ahora.
el tiempo se ha terminado. La solución es que si tú le trazas un diámetro que va desde un extremo al otro, que está representado por esa línea verde punteada, podríamos notar los traslados que podríamos hacer. Por ejemplo, luego de hacer los cortes podemos trasladar este semicírculo al otro lado y este pequeño arco hacia el otro lado. Entonces se ha formado un semicírculo. Recuerda que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Necesitamos calcular el radio de ese semicírculo. Entonces encontramos el centro. Está por aquí. Completamos algunas medidas. Si el radio del semicírculo mediano era 4 centímetros, entonces si hacemos un trazo por aquí también es radio y por este lado también es radio. Eso significa que el radio de mi círculo grande es la suma de 4 más 4, es decir, 8. Por lo tanto, el área sería pi por 8 al cuadrado entre 2, porque solamente es la mitad del círculo. 8 al cuadrado es 64 por pi, 64 pi entre 2. Y al efectuar la división obtenemos 32 pi centímetros cuadrados. Le corresponde la alternativa B.